Esta última lluvia que ocurrió lunes y martes en la zona, en términos generales, han sido abundantes, digamos. Tenemos en nuestra planta acá medido 76 milímetros, pero en la zona en general tenemos de 60 a 100 milímetros acumulados en la región. En la mayoría de los casos, por no decir en el 100%, esta lluvia es excesiva y es prácticamente un efecto, digamos, negativo en la mayoría de los casos. Volvemos a tener muchas zonas muy anegadas, con mucho anegamiento, zonas que se habían sembrado los últimos días antes de esta lluvia, el fin de semana pasado, viernes, sábado, domingo, que se habían resembrado por la lluvia anterior, que había sido muy abundante, y van a tener que volver a resembrarse. O sea, estamos hablando de todos costos extras en la implantación de cultivo, y en términos generales es una lluvia que complica mucho todas las labores, llevada prácticamente a cualquier cultivo en particular de los que tenemos hoy en el campo. Bien, en cuanto a la siembra de soja y la cosecha de trigo, en este caso, ¿afectó también? Bueno, yendo particularmente a cada cultivo, empezamos por el trigo, que es lo que estamos cosechando, digamos, en este momento. La lluvia obviamente corta la cosecha. Nosotros teníamos un avance de cosecha en la zona de un 60-65% de avance, que daba entre un 30 y un 40%, que cortó la cosecha. Y esta lluvia, bueno, no solamente corta la cosecha y dificulta, sino que en algunos casos produjo anegamiento, producen un lavado de los granos y generalmente deteriora también la calidad del grano que queda todavía por cosechar en planta. O sea que en términos generales para el trigo no es buena para nada. Pasando a soja, en el cultivo de soja estábamos terminando la siembra, digamos. Lo que es soja de primera, quedaba todavía un 15, un 20% de la superficie por sembrarse, cortó la siembra, y todo lo que se está cosechando de trigo, que se va a sembrar con soja, estábamos en ese proceso y todo se atrasa. En esta fecha, un atraso de siembra de fecha de siembra de soja genera, en general, por cada día de atraso que nos atrasamos en la fecha de siembra de soja, genera una pérdida potencial de rendimiento. O sea que esto, llevado a tener 80-100 milímetros en términos generales, también perjudica bastante la actividad. Y no solamente la actividad, sino perjudica por ahí el futuro, porque otra cuestión que se nos está dando en nuestra zona es que toda esta lluvia que tuvimos en el último mes, que todo noviembre acumulado, que todavía nos quedan 2 o 3 días, pero en noviembre acumulado llevamos más de 200 milímetros en muchas regiones, y esto ha hecho que la napa vuelva a subir en forma marcada. No todavía a los límites críticos que tuvimos hace un par de años atrás, pero sí ya está en un nivel de riesgo, digamos, en algunas regiones, en algunas zonas. Y estamos en noviembre, digamos, no empezamos el verano todavía, por lo tanto nos pone en un nivel de alerta para lo que pueda suceder con lluvias pronosticadas para lo que queda del verano, por ahí un poco mayor a los normales, a la lluvia normal, a los promedios normales. Entonces esto nos pone un poco en alerta, que creíamos que este año no íbamos a tener problema con la napa en cuanto al ascenso, y bueno, y hoy estamos en un nivel de alerta, digamos, tampoco un nivel crítico, pero bueno, ya nos puso en un nivel complicado, y como te decía, todavía no empezó el verano, digamos que son las lluvias más importantes. Y el crecimiento de la napa, en general, cuando la napa llega a superficie, obviamente provoca anegamiento. A su vez, el tener la napa más arriba provoca menor infiltración del agua que pueda llover, y sobre todo el problema más serio que provoca es el tema de anegamiento. Te repito, hoy no estamos en condiciones críticas como tuvimos 2 o 3 años atrás, simplemente estamos en un nivel de alerta. Para darte una idea, hace 2 meses atrás teníamos napa, obviamente que cada zona tiene una profundidad de napa distinta, pero para decir un promedio de 2,5 metros, 2 metros, 3 metros, y hoy estamos con napa a 80, 90 centímetros, 1 metro. Eso ocurrió en 45 días. Si eso se sigue dando, el riesgo pasa a ser importante. Pero bueno, en términos generales, hoy, lo que te decía con respecto al trigo y soja, estamos en esas situaciones, y con respecto al maíz, el maíz es el cultivo que menos ha sentido estas lluvias. Al contrario, el maíz en este estado, que son maíz de 6, 7, 5 hojas, 9 hojas, mientras no tenga anegamiento, el exceso de lluvia no le viene mal. Es el cultivo que mejor está en términos generales y viene con muy buena perspectiva.
Bien, ¿qué medidas se toman frente a esta situación crítica en los cultivos? ¿Hay alguna medida en particular o esperar que el clima juegue a su favor? No, hoy en día las medidas a tomar, se han tomado medidas en el último año fundamentalmente con el tema de construcción de canales y esas cuestiones, que está todo hecho y autorizado obviamente por los consorcios respectivos. Ya están medidas tomadas, en muchos casos vimos que está trabajando realmente bien, en otros han quedado todavía medidas por tomar, pero inmediatamente no se puede hacer muchas cuestiones, digamos, al corto plazo. Simplemente esperar, como decís vos, que no tengamos lluvias de mucha magnitud, sobre todo con mala distribución, digamos. Hoy tenemos, por ahí hoy va a medir el promedio anual y nos da un promedio anual lógico para nuestra zona, pero hemos tenido, como te decía antes, una mala distribución por tener más de 200 milímetros acumulados en un mes. Bueno, eso ha llevado a que complique un poco la situación.